mi gente, yo soy Blanca Aguilera, bienvenidas a mi librería virtual. Aquí hablamos de libros, inquietudes literarias, lecturas, etc. Y ahora que se está acabando el año, se está acabando 2025, llega ese momento de reflexión en todos los aspectos. Aparte de esto, yo soy una persona a la cual le encantan las listas, con lo cual de todo lo que yo puedo hacer listas lo voy a hacer. Así que hoy os vengo a enseñar mis 10 lecturas favoritas de 2025. He decidido que voy a ir en orden ascendente, es decir, empezaré por la 10ª y acabaré por mi top del top. Eso no significa que mi lectura 6 o mi lectura 10 no me haya gustado, simplemente es de esos 10, pues ese libro ocupará el número 10, el número 7 o el número 3. Dicho esto, quizás me he descontado un poquito y en vez de haber 10 libros hay 11, pero no vamos a hablar sobre eso. Pero es que hay uno de los números que ahora hablaremos que es un poco injusto, entre comillas. Ahora os contaré, ¿vale? Así que nada, coged vuestra tacita de café porque ha llegado este momento de club de lectura para hablaros de mis 10 lecturas favoritas de este año. En el número 10 tenemos Un hambre insaciable de Chelsea Summers, traducido por Alberto G. Marcos. Este libro está protagonizado por Dorothy, una crítica gastronómica, que desde la cárcel nos narra un poco las últimas etapas de su vida antes de que la arrestaran por asesinar y hacer más cosas a hombres. Es un personaje totalmente depravado, despiadado y malo, y por eso precisamente como lectora me resulta tan interesante meterme en su cabecita. Sí que es cierto que tenía muchísimas ganas de leerme este libro desde hace mucho tiempo y quizás esa expectativa influyó un poquito en mi lectura. Aún así, está en el número 10 de 50 o 50 y pico libros que me he leído este año, con lo cual es un buen libro y os lo recomiendo muchísimo. Y la portada, una de mis portadas favoritas del año, sinceramente. Seguimos. En el número 10.2 tenemos Un momento de ternura y piedad, de Irene Cuevas. Este libro me lo leí en los últimos meses del año, creo que en octubre, noviembre. Y como podéis ver por la cantidad de hojas dobladas, la verdad es que me flipó. Es que ya, ¿cómo empieza? Mi madre es divina y suicida, como las mujeres norteamericanas de los años 50, que se cansaban de sus maridos y metían la cabeza en el horno en el que iban a hacer la tarta de cumpleaños. O que se atiborraban de barbitúricos. Ya no se pueden conseguir los barbitúricos debido al brutal número de suicidios que los pusieron de moda. Pienso mucho en esas mujeres. No querían casarse y se casaron. No querían tener hijos y los tuvieron. No querían jabón para brillantar suelos y lo terminaron comprando. Me acuerdo de leer esta introducción en una librería y quedarme totalmente prendada. No sabía la existencia de este libro, sinceramente. Y me fascinó, me lo llevé a casa y me siguió fascinando. También, portada absolutamente preciosa. Creo que es un cuadro de alguien, a ver si lo explican por aquí. Imagen cubierta. Es un cuadro de Pepe Baena Nieto. Trata sobre una mujer que para poder pagar el ingreso a un sanatorio mental de su madre, se dedica a asesinar, bueno, a ser asesina a sueldo. Pero es una asesina a sueldo como muy casera, no os imaginéis algo épico. Que a mí no me gusta ese tipo de historias, me gusta pues esto, algo más casero como en este caso. Muchas veces, muchas de sus víctimas son ancianas, ya que sus familiares quieren cobrar la herencia. Pero, de repente, se enamora de Lucía, aquella mujer que supuestamente tendría que haber asesinado. Tal y como explica en la contraportada, un equilibrio perfecto y original que mezcla el humor negro, la dulzura, el suspense y el drama. Brutal, os lo recomiendo muchísimo, de verdad. O sea, es que no digo más. Ahora sí, en el número 9 tenemos Monstrilio, de Gerardo Sámano Córdoba, traducido por Esther Cruz Santaella. La verdad es que no sabía si poner este libro en esta lista porque creo que ha sido mi lectura... Sí, ha sido mi lectura más reciente, es decir, la acabo de acabar hace poquito y ahora he empezado uno hace un par de días. Y claro, muchas veces nuestra opinión de los libros cambian según vamos digiriendo la historia que hemos leído, y como esta historia era muy reciente, me da un poco de respeto ponerlo en esta lista, pero es que aún así creo que se lo merece completamente. Es la historia de un matrimonio que pierde a su hijo Santiago, que era un niño bastante enfermito porque tenía solamente un pulmón. Esto pasa en las primeras páginas del libro, no es spoiler, literalmente en la primera página. Y su madre, le extirpa, una vez muerto, un trozo de corazón a su hijo y empieza a cuidar pues ese pedacito como si fuera un ser vivo, hasta que este ser vivo resulta que acaba creciendo y se acaba convirtiendo en un monstruo. Es una historia fascinante que te atrapa todo el rato. También me gusta mucho la división de los capítulos porque es un libro que dura 400 páginas y cada 100 páginas, aunque la historia sigue de forma cronológica, cada trocito está narrado como por
por un protagonista de la historia. Mi parte favorita o mi narrador favorito fue el último. No os voy a decir nada más porque no os quiero hacer spoiler. Pienso que trata en muy poquito tiempo y una historia muy extraña, diferentes temas muy interesantes. Se abre un debate muy interesante, habla sobre maternidad, luto, duelo, egoísmo, lazos familiares, las personas queer, el amor, el sexo... O sea, de verdad, me ha fascinado completamente, me están dando ganas de volverlo a leer. Sí que es cierto que coincido con muchas reviews que dicen que el final fue un poco a trompicones, pero aún así creo que era el único final que puede existir. Además, también para mis amigas que les gustan las historias turbias, os informo que ya la historia empieza de forma turbia, pero se va enturbiando y por eso precisamente me gusta más el final del libro que casi el principio, aunque el principio también es fascinante. No sé, estoy intentando como pensar qué otras cosas os puedo decir sobre este libro para convenceros que os lo leáis, pero por favor, hacerme caso y darle una oportunidad. Y, perdón por ser pesada, es que todas las portadas que hay hoy, brutales. Esta me parece muy bonita y estoy muy contenta de que al hacer la traducción no cambien las portadas, porque es algo que han hecho muchas veces y yo no sé si es que ya me acostumbro a la portada americana o inglesa y cuando lo traducen no visualizo esa historia con otra portada o si realmente las portadas españolas son horrorosas, pero me alegro de que sigan como la línea de las portadas de su lenguaje original, como en este caso y como en los otros dos, sí. Un traguito de café que ya llevo un rato hablando. Seguimos en el número 8, tenemos Una chica mala de Julie May Cohen, traducido por Natalia Calviño. A ver, yo con este libro me lo pasé muy bien, o sea, me divertí leyéndolo. A mí la verdad que, aunque no me gusta mucho cuando los libros ponen como las opiniones de revistas y medios y tal, sí que es cierto que una de las frases fue lo que me convenció a comprarlo, y es que The Financial Times, que es un medio que jamás me imaginaría que hubiese opinado sobre este libro, dice: una maravillosa mezcla entre El silencio de los corderos y Sexo en Nueva York. Y yo añadiría American Psycho, la verdad. Bueno, aquí lo dice. La serie alquiler feminista que estabas esperando. ¿De qué trata? Pues tenemos a Safi, que es esta mujer de aquí, que como podemos intuir por la portada, se dedica a asesinar a hombres malos. Ya, por eso nos gusta. Mientras intenta equilibrar pues su vida privada y su vida romántica, porque de golpe además se enamora de un podcaster que hace podcast precisamente sobre true crime y sobre casos sin resolver. Es todo lo que me esperaba de este libro, es decir, no es el libro más espectacular que vayas a leer nunca, pero lo que me esperaba de este libro me lo dio, que es entretenimiento, humor y poderme reír un poquito de la situación de mierda que estamos viviendo las mujeres ahora y sentirme un poco pues vengada ante todo esto. Nos dio humor, nos dio chica loquita y nos dio asesinatos, así que por eso está en el puesto número 8. También es cierto que muchas veces creo que la experiencia de la lectura influye muchísimo más de lo que pensamos en el libro o la lectura. Para mí, este es el claro ejemplo. Yo me empecé a leer este libro en un momento en el cual uno incomodando bastante en un metro, con lo cual ya empecé como un poco animada en ese aspecto y me lo acabé, que además me lo acabé en 2 días de vacaciones. Entonces era como el libro perfecto para evadirme y para, pues esto, entretenerme un rato. Seguimos con un libro que no lo tengo en forma física, me lo leí en mi libro digital, en mi libro electrónico, perdón, pero no tiene batería, así que no os lo puedo enseñar. Y voy a bajar un poquito la cámara porque es que creo que hay mucho aire encima de mi cabeza, mejor, ¿no? Se trata de Mickey 7, que cualquier persona que me conozca le sorprenderá bastante ver un libro de ciencia ficción en esta lista, pero es que a mí me enamoró. La primera vez que tuve un acercamiento con esta historia fue precisamente por una campaña de redes que me llegó para publicitar esta película, y muchas veces la forma en la que funcionan este tipo de campañas y de acciones es que te envían la película o alguna escena de forma súper secreta y en adelanto a que se estrene al cine para que tú puedas pues hacer el guión e intentar comunicar lo guay que es esa película de la forma más fiel posible. Eso fue mi caso, vi la película en mi casa de forma súper secreta y me encantó. Y poco tiempo después me puse enferma, así que dije, bueno, ¿qué leo? Quiero leer algo fácil, y como justo me acaba de ver la película que está basada en este libro, dije, mira, pues me veo esto porque ya lo tengo como muy en mente y así pues no me he de imaginar nada ni me he de rascar la cabeza pensando cómo es este mundo porque lo acabo de ver hace nada. Y me gustó incluso más que la película. Sí que es cierto que creo que para personas como yo que nos cuesta imaginar las cosas, me ayudó mucho ver la película antes y enamorarme de todo ese mundo, de los personajes y de la situación antes que leer el libro. Quizás si hubiese leído el libro primero no me hubiese gustado tanto porque no me hubiese imaginado todo ese mundo, porque además yo no suelo leer ciencia ficción y todas estas historias del espacio y tal no me molan. Pero Mickey 7 me hizo cambiar bastante de opinión, así que si a vosotras no os gusta, pues esto, la ciencia ficción, historias del espacio, de astronautas y movidas de estas,
os recomiendo este libro, porque a mí me hizo cambiar de opinión. No he explicado de qué va, ¿verdad? Os lo voy a explicar. Mickey es un hombre, bueno, un chaval, que está un poco en una situación precaria y se apunta a un programa del gobierno que está intentando crear una colonia de humanos en otro universo y en otro planeta. Sin saberlo, se apunta al programa de Expendables, que creo que en castellano son prescindibles, que son aquellos humanos que ceden su cuerpo para que de alguna forma sean reimprimidos cada vez que se mueren. De esta forma pueden pues, ir a explorar una situación peligrosa, ir a un mundo donde no hay oxígeno para ver cómo sobreviven, contagiarse de un virus para crear el antídoto, porque cuando se muere este hombre y la palma, lo reimprimen otra vez y chimpum. Cosa que abre un debate sobre la condición humana, qué es la vida, si realmente somos reemplazables, etc. Aún así, toda la historia está explicada desde un punto de vista bastante humorístico. El personaje de Mickey a mí me hace muchísima gracia, no solo porque me lo imaginaba como Robert Pattinson, que es el actor que lo interpreta en la película, que está, por cierto, dirigida por el director de Parásitos, y que la verdad es que pasó sin pena ni gloria. De hecho, pasó hasta con crítica negativa por los cines, y a mí me gustó. Lléveme empresa. Así que nada, por lo bien que me lo pasé y por lo que disfruté con esta historia y con este mundo, Mickey 7 ocupa el puesto número 7, como no podía ser de otra forma. En esta lista no podía faltar mi gran descubrimiento, la que yo considero que es ahora mi autora favorita, que es Virginia Feito. El número 6 he decidido poner de sus dos libros a la señora March. No os preocupéis, el otro libro, como siempre, porque siempre van de la mano en mis vídeos, también va a estar en este vídeo. La señora March es la protagonista de esta historia, es una ama de casa. Para que os lo imaginéis, es una ama de casa como en los 50, pero Virginia Feito se ocupa de que nunca sepamos en qué espacio temporal estamos, porque de repente te mete un electrodoméstico que no existía en aquel momento y que es muy moderno, con lo cual no acaba de ubicar mucho temporalmente su historia, pero para que os hagáis una idea, está inspirada pues en esta ama de casa de los 50, que va siempre súper arreglada, súper repeinada, pero aún así hace todas las labores de la casa, con las cuales yo acabo sudando y me tengo que pegar una ducha justo después, pero ella lo hace perfecta, maquillada, peinada y de todo, pero que a su vez también le importa mucho la opinión de los demás, tanto como para casi llevarle a la locura. El pistoletazo de salida de este deterioro mental lo da casi al principio del libro, cuando entra, creo que es una panadería, y una de las dependientes sugiere que uno de los personajes que ha creado su marido, porque su marido es un autor de renombre, pues uno de los personajes de su nuevo libro está inspirado en ella. ¿Qué pasa? Que este personaje es un personaje súper decadente y para nada elegante, ni para nada aquello que quiere personificar la señora March. Y desde ahí empieza a obsesionarse como con la idea de que todo el mundo está contra ella, su marido está contra ella, todo el mundo la engaña, etcétera, etcétera, etcétera. La parte más positiva de este libro para mí es que esté narrado desde sus ojos, tú la acompañas en esa locura y eres tú como lector el que has de decidir qué te crees, qué no te crees, dónde está exagerando y cuándo está diciendo la verdad, si realmente esa mirada de esa vecina es porque la odia o simplemente porque pasaba por la calle. Y este ejercicio a mí como lectora me gusta mucho. Además que Virginia Feito escribe historias súper entretenidas. Solo tiene 2 libros y creo que este fue el primero, pero joder. Y no tengo nada más que decir. Os lo tenéis que leer, de verdad. Top 5. Los ojos son la mejor parte. Me lo leí, creo que fue en septiembre, y desde entonces no he parado de hablar de este libro. Estaréis ya cansados, sinceramente. También otro libro que está extremadamente marcado, especialmente hay un capítulo que, pobrecito mío, le di una caña. Es que me pareció fascinante porque en 4 páginas, está aquí marcado en plan signo de exclamación importante, en 4 páginas te destroza toda esta figura del ego masculino que hay hoy en día. Es absolutamente fascinante. Trata sobre una chica joven de unos 18 años que vive junto a su hermana menor y su madre porque su padre les acaba de abandonar. De golpe su madre se echa un nuevo novio y la protagonista se empieza a obsesionar con los ojos azules de este nuevo novio. Y esta obsesión solo va en aumento hasta llegar a hacer cosas inimaginables. Yo siempre digo que el resumen de este libro es un poco: tú me comes con la mirada, pues yo te como los ojos. Así que bueno, ya os podéis imaginar por dónde va esta historia. Es una historia bastante grotesca a través de la cual explora diferentes temas como el machismo, la misoginia, también este machismo escondido en estos hombres performáticos que ahora como mínimo se están llevando a la luz, que existen estos hombres que hacen ver que son feministas, que leen Silvia Plath solo para meterse en nuestra cama y seguir siendo machistas, pero bueno. Hay un personaje así que es que me hizo muchísima gracia. Explora esto, el machismo, la misoginia, la cosificación, la fetichización, especialmente la cultura asiática,
etc. Yo creo que lo más destacable de este libro son las descripciones, son súper sensoriales, tanto que de vez en cuando tenía como que parar de leer el párrafo para tragar y para procesar la información, porque incluso me ha llegado a provocar arcadas. Quizás para mucha gente esto es algo negativo, pero yo pienso que unas palabras y unas letras en un papel te provoquen esto es algo a destacar de la autora, que no lo he dicho, es Mónica Kim y está traducido por Albert Fuentes. Si os gustan las historias de chicas loquitas, os lo recomiendo mucho. Opino que, por ejemplo, este es como un buen libro para iniciarte en todo este mundo del female rage y las chicas loquitas, es como un buen paso introductorio porque no es muy grotesco, y este ya es un poco nivel avanzado, por si querías tener un barómetro a la hora de empezar con este género que a mí me gusta tanto. Seguimos con otra historia, un pelín turbia también, pero es que me parecen muy interesantes. Bueno, en el número 4 he puesto Bones and All de Camille De Angelis, que en este caso no puedo decir que la portada es muy bonita porque no es así. No me gustan nada los libros que usan pósters de la película como portada. En este caso la película es de Luca Guadagnino, que es un director que me gusta mucho, con lo cual se lo perdono un poco, pero es que quiero decir, estas letras aquí, después esto como un poco tal, esto es, no, que no está centrado, es rarísima esta portada, no me gusta nada. De hecho, yo este libro me lo leí en digital, en el libro electrónico, y hice una cosa que no hago nunca y que no quiero tampoco fomentar, que es que me compré el libro físico, porque en algún momento de 2026 quiero volvérmelo a leer y marcar cosas y volverme a meter en este mundo que me gustó tanto. Si habéis visto la película, os recomiendo aún así el libro, porque no se parece mucho. La película creo que se basa muchísimo más en la historia de amor de sus protagonistas, y aquí realmente es un estudio del personaje de Maren, que es la chica. Maren acaba de cumplir 16 años y tiene un impulso y un hambre por carne humana, una situación que su madre ya no puede soportar, con lo cual al cumplir 16 años la abandona y emprende un viaje por Estados Unidos para intentar entender por qué hace esto, de dónde viene y de dónde le sale pues toda esta movida de ser caníbal, básicamente. Y encuentra pues a diferentes personajes muy interesantes, entre ellos varios personajes que son de su misma condición, como por ejemplo Lee, con el que desarrolla pues una relación bastante intensa y única. Mientras ambos intentan lidiar con todo esto, con la soledad, con el rechazo y pues estos impulsos que realmente ellos no quieren tener pero tampoco pueden evitar. Como habéis podido intuir, es una historia de coming to age, que son un tipo de historias que a mí me gustan mucho, especialmente me gustaban cuando me estaba convirtiendo en adulta, por así decirlo. En este caso con un giro bastante oscuro, que es el tipo de historias que me gustan hoy en día. Además también siempre me ha interesado el canibalismo como metáfora. Hay algunos libros de aquí que tratan el canibalismo como metáfora de la venganza y como arma contra el machismo y las situaciones tan duras que pasan las protagonistas, pero en este caso es como metáfora de otra cosa, de no saber lidiar con la ternura y con la cercanía y la atención que otros personajes te ofrecen. Y ya no voy a decir nada más, no quiero hacer spoiler, simplemente os recomiendo muchísimo que os lo leáis. Es una historia que realmente es muy tierna, aunque no lo parezca, y a la vez compleja. Ya está. En el número 3, hablando de historia compleja y tierna, Gente normal de Sally Rooney, traducido por Inga Pelliza. La verdad es que yo no me fiaba mucho de este libro porque me había leído Intermezzo de la misma autora, y aunque sí que me gustó, sí que no fue para mí el gran libro del mundo, en plan de guau, me ha encantado. Y este libro pensé que sería una cursilada o una novela muy lenta y reflexiva, cosa que no me apetecía mucho, y me cayó la boquita, quiero decir, está en el puesto número 3. Para la gente que haya vivido en una cueva y que no sepa de qué va Normal People o Gente Normal, tenemos a Marianne y Connell, que se conocen por ser compañeros del cole, pero ella es como la chica rarita de clase y él es como uno de los populares. Pero lo que sucede es que nadie sabe que estas dos personas coinciden porque ella tiene pues una mansión que la madre de Connell limpia, con lo cual hay veces que él va a recoger a su madre o lo que sea y se encuentran, y poco a poco a través de las conversaciones pues se van acercando y se van gustando. Esta relación se alarga mucho en el tiempo, o sea, desde la adolescencia hasta ya la vida adulta, la vida universitaria, etcétera. Se van encontrando, pero nunca es como el momento correcto. Pero aún así, ¡uy! Pero bueno, ha salido el sol, es que está reflejando en una ventana de mi vecina, me estoy quedando ciega. Bueno, lo voy a dejar así, ¿no? Queda como poético. Bueno, en fin. Bueno, no sé qué estaba diciendo, pero básicamente es una historia que explora la relación de ambos a lo largo de los años, la relación también con ellos mismos
y también hace una reflexión sobre el clasismo, que creo que es algo que Sally Rooney suele hacer. Es un libro que de verdad que no me esperaba para nada que me gustase tanto, con lo cual pienso que tiene todavía más mérito, porque yo soy muy tozuda. Y sinceramente acabé así. No, por favor. Son solo palabras en un papel, son solo palabras en un papel. Madre mía. Llorando como una magdalena. De hecho me lo leí en un vídeo que os dejo por aquí, creo que es. Así que si lo queréis chequear o aquí, no sé, pero os lo dejo. Lo que más me gustó es cómo la autora consigue que me parezcan absolutamente fascinantes, escenas totalmente cotidianas e íntimas, es decir, como que sentías que los acompañabas en esos momentos de intimidad que en realidad son muy especiales cuando tienes un momento así con una persona, con lo cual como lectora hace como que lo cuides y le tengas mucho cariño a ese instante de fragilidad, ternura e intimidad. Y también tiene frases que me encantan, por ejemplo: todos estos años con él y ella han sido como dos plantitas compartiendo el mismo trozo de tierra. Han crecido el uno en torno al otro, retorciéndose para hacerse sitio, adoptando posturas improbables. Es que es una tontería de frase y en realidad es como súper... se podría decir tonta, porque no es una metáfora súper elaborada que hayas de analizar, es decir, es una metáfora muy directa y muy clara y muy cotidiana, pero es que precisamente por eso me gusta. Así que bueno, me gusta mucho Gente Normal y me están entrando muchas ganas de volverme a leer, porque además es un libro muy rápido de leer, muy pequeñito, te cabe en un bolsillo y os lo tenéis que leer, si no lo habéis hecho ya. En el top 2 tenemos otro de Virginia Feito, en este caso Victorian Psycho. Tal y como os he dicho que en La señora March no nos acaba de ubicar muchísimo, aunque deducimos que es los años 50, pero no es del todo los años 50, aquí nos deja claro dónde estamos. Desde el título en la portada, estamos en la era victoriana. En la cabeza de Winifred Nottie, que es una mujer que empieza a trabajar como institutriz de una familia ricachona, pero que poco a poco al lector nos va revelando una personalidad bastante oscura y psicopática, que la lleva a hacer cosas bastante turbias. Y además también, digamos que la familia que has escogido o la casa que has escogido para ir a trabajar no es casualidad. Y lo dejo ahí. Es una novela gótica con descripciones súper sensoriales que a mí me gustan mucho. Y además también descripciones, creo que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que creo que lo explica muy bien. Para explicar una escena otoñal, algo que yo creo que a todos nos parece como bonito, estos colores ocre, estos colores verdes, la protagonista, con su perturbadamente, lo describe así: los jardines están cubiertos de hojas de color bilis y sangre. Fascinante, es que parece fascinante. A la vez también, si os expliquéis la historia, especialmente la era victoriana, veréis que hay muchos guiños a esta época, cosa que a mí pues me atraía muchísimo más y hacía que me metiese todavía más en la lectura, como por ejemplo la frenología, las diferentes reglas y normas sociales que teníamos que seguir las mujeres, etc. Yo me lo compré para acompañarme en un viaje, pero pensé, voy a llevarlo empezado y así como que me cuesta menos pillar el ritmo durante este viaje. Así que un par de días antes me lo empecé y no pude parar. Así que me lo acabé en menos de 24 horas, me lo quiero volver a leer. Así que bueno, si queréis podemos hacer una lectura conjunta porque os lo recomiendo muchísimo. Llega el momento de controversia que os he comentado al principio, y es que en esta lista hay como dos tops 1. Por una parte tenemos un libro que estaréis cansadas de que hable de él y lo mencione, porque yo creo que he cumplido el récord de mencionarlo en cada vídeo mío, y mira que tengo 2 canales, por cierto, que es El ladrón de arte de Michael Finkel. Pero por otro lado, he hecho una relectura este verano de mi libro favorito de todos los tiempos, que es Flip. Con lo cual, claro, no sabía qué libro poner en el top 1, porque este ha sido mi libro favorito del año, sin duda, y es uno de mis libros favoritos del mundo, pero este libro va a ser siempre el top 1 de mi vida. Con lo cual, claro, estoy en una situación un pelín complicada. Vamos a empezar por El ladrón de arte, que como he dicho es de Michael Finkel, traducido por Marta Rosa Pintor. Es, tal y como dice el subtítulo, una historia real de obsesión y crímenes por amor a la belleza. Y es que sí, se trata de un ladrón de arte que acumuló, creo que era 1 millón y pico de dólares en piezas de arte y piezas culturales e históricas que él robaba. Pero no os imaginéis un ladrón sofisticado o avaricioso, para nada. O sea, no lo hacía ni por fama, ni por dinero, ni tampoco tenía unas técnicas de robo súper secretas. Era un hombre que a veces abría una vitrina como quien no quiere la cosa, y él robaba por amor al arte, o sea, porque esa pieza le fascinaba tanto que necesitaba tenerla con él y en su posesión. El autor, Michael Finkel, la verdad es que hace un trabajo excelente a la hora de retratar una historia y sobre todo un protagonista tan complejo, porque al final está haciendo una cosa horrible,
pero lo hace por una razón casi que le honra, que es el valor de la cultura. Como veis, es una historia que me pega muchísimo a mí, pero es que además también la forma de narrar de este hombre, no sé, me entretuvo muchísimo. Sobre todo me fascinó, más que el protagonista, que también las personas que tenía a su alrededor, más concretamente su pareja, porque ella le acompañaba a todos estos museos donde acababa robando, pero crea como una especie de contrapunto entre estos impulsos de él y un poco la calma, incluso el anonimato que quiere tener ella. Entonces, bueno, es una historia que se puede leer desde diferentes perspectivas y yo siempre recomiendo cuando tengo la oportunidad. De hecho, me lo acabé el 2 o el 3 de enero, es decir, nada más empezar el año. Y aquí sigue él en el top 1 y aquí sigo yo dando la chapa sobre este libro. Os aviso ya que 2026 voy a seguir con él, porque de hecho quiero releérmelo a principios de 2026 y he pensado que podemos hacer una lectura conjunta. Os cuento. Hace poquito, bueno, literalmente ayer, para mi línea temporal, abrí una especie de club de lectura a través de la app de Fable, que os voy a dejar el link en la descripción que os llevará directamente a nuestra librería virtual, porque me empecé a leer Amarilla de R.F. Kuang, que llevo muchísimo tiempo queriéndomelo leer, y dije, oye, ¿y si hacemos una lectura conjunta? Así que lo anuncié por Instagram y estamos actualmente leyendo este libro. No sé si para cuando cuelgue este vídeo seguiremos, porque me está costando un poco pues pillar el ritmo de edición de estos vídeos. De hecho me está ayudando Alex, pero bueno, por si queréis meteros en Fable para hacer lecturas conjuntas y tal, la idea es hacer un libro al mes. No sé si lo vamos a conseguir porque a veces, bueno, la vida, el trabajo, etcétera, pero ese es el objetivo. Y yo creo que el siguiente, por no decir dentro de 2 libros, va a ser El ladrón de arte. Con lo cual, si queréis esperaros a, yo que sé, enero o febrero, podemos hacer lectura conjunta de este libro. Pero bueno, que si os adelantáis porque no podéis esperar porque os fascina esta historia, no os culpo porque de verdad es brutal. Crimen, arte, misterio, ¿qué más quieres? Y Flipped, de mi corazón, es de Wendelin van Dranden. Mira que me he leído veces este libro y lo he mencionado veces, pero su autora no me sale su nombre, lo siento mucho. Creo que está solo en inglés, no hay traducción al español, pero bueno, como es un libro para niños, creo que es una lectura que si tienes un nivel básico de inglés, puedes seguir con facilidad. Sus protagonistas son Bryce y Julie, 2 chicos de unos 12, 13, 14 años, no lo sé, que son vecinos y ella está completamente enamorada de él. Él no tanto, pero poco a poco ella va madurando y se va dando cuenta que quizás él no es tan espectacular como ella tenía en su cabeza porque lo ha idealizado, y él se va dando cuenta de que es una chica que merece mucho, pues una niña que merece mucho la pena. Es una historia muy simple, muy tierna, pero para mí lo que más me gusta es que está explicada la misma escena, por así decirlo, desde la perspectiva de él y después desde la perspectiva de ella. Entonces ves como los dos lados y ves los malentendidos o las conclusiones que llegan de la misma acción, etc. Y es muy interesante y otra vez es muy tierno. Es un libro que lleva acompañándome, yo creo que, yo qué sé, 15 años, más o menos. Me encanta, me da una arcilla al corazón, es mi lugar seguro. De hecho, creo que quiero hacerme un tatuaje este año con el pollito o algo relacionado con este libro. Yo creo que después de 11 años acompañándome, creo que puedo dar el paso y comprometerme con ese tatuaje. Así que si tenéis alguna idea de lo que puedo hacer para tatuarme en referencia a este libro, no dudéis en decírmelo. Yo creo que será el pollito del revés, sinceramente, porque es lo que asocio con esta historia. Como veis, el libro está bastante trunat, principalmente porque fue una de las principales víctimas de la inundación que tuve en mi piso hace un par de meses. De hecho, vi todos los libros mojados y todo mojado, es decir, el canapé, el armario, todo, y aguanté la compostura, pero fue cuando vi a Flip. Uy, es que todavía me emociono, tío, no entiendo, no es para tanto, Blanca. Pero bueno, fue cuando vi este libro mojado, húmedo y como tan frágil que ahí sí que me puse a llorar como una niña. Y por eso precisamente quiero un tatuaje, para tener algo permanente de esta historia que tanto me interpela y tanto me afecta en el sentido positivo. Así que ya está. Por eso precisamente, como me lo he leído este año, no podía no estar en el top 1 también. Pero bueno, tenemos un top 1 un pelín ocupado con El ladrón de arte y Flipped. Pero no pasa nada, yo estoy feliz. Yo creo que pueden compartir el podio. Así que nada, viendo estas lecturas estoy muy contenta con el año que hemos tenido en 2025. He descubierto una nueva autora favorita en Virginia Feito. He empezado a adentrarme en este género que tanto me fascina, que es el female rage y las chicas loquitas. He encontrado un nuevo libro favorito como El ladrón de arte. He descubierto historias que me han encantado. He apostado por tramas y géneros con los cuales yo no suelo interactuar, como es la ciencia ficción, el espacio, como en el caso de Mickey 7. Y además también he vuelto a releer mi libro favorito, que en 2026 me lo voy a volver a releer porque me lo leo casi una vez al año.
Así que nada, estoy muy contenta. La verdad, haciendo esta lista me he dado cuenta que he tenido mucha suerte este año, así que cruzamos los dedos, tocamos madera para que el siguiente año sea igual. Así que nada, tal y como indica mi taza vacía, se me está acabando el café. Eso significa que estamos llegando al final de nuestro vídeo. No dudéis en comentarme cuáles han sido, a ver, si no queréis hacer el top 10, porque me parece bastante tedioso, el top 3 de vuestro año en cuanto a libros. Si os ha gustado este tipo de contenido, también tengo un canal principal donde os cuento historias, curiosidades y salseos históricos, artísticos, etc. Podéis seguirme también por TikTok e Instagram, donde intento pues interactuar con vosotras o colgar algo casi de forma diaria. Y ya está. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro día y adiós.